escucha. Buenas tardes, licenciada. Sí le escuchamos. Sí, buenas tardes, Ley. No sé si me escucha bien. Sí. Afirma. Muy bien, me parece. Vamos entonces a esperar que se termine de conectar todos y empecemos con las exposiciones el día de hoy. ¿Qué tal han estado? ¿Qué actividad hubo el martes? ¿Ustedes que suspendieron las clases? Sí hubo actividad, ¿no? Protestas. ¿Pero en dónde? En el frente del Congreso. ¿Y si fueron? ¿Ustedes fueron o no? Y estaba trabajando. Pues... esas cosas solo los de la mañana las pueden hacer. Que son los que, bueno, en su mayoría, no es que asistían, en su mayoría no trabajan, ¿verdad? Los mantienen. ¿Verdad que es cierto? No estudian por su propia cuenta, ¿verdad? Para no ser tan rígidos o rígidas con ellos. Sí, algo así es. Bueno, hoy es, ¿qué fecha? 17, ¿verdad ustedes? Sí. Muy bien. Vamos entonces. Solo déjenme verificar cómo estamos. Vamos a ver. Bueno. Gladys, tú eres la primera en exponer, ¿verdad? Gladys, sí, licenciada. Después Jonathan. Si no estuviera Jonathan porque tiene inconvenientes para la salida del trabajo, él a las 18 horas ya podría exponer. Entiendo que está conectado, pero ahorita está en el trabajo. Vamos a darle tiempo aquí a las 18 horas. Después Alan, Marlon, de ahí Cristian, ¿verdad? Bueno, creo que estamos los que iniciamos. Entonces, les informo, la exposición de hoy tiene un valor de 3 puntos netos, así que por favor, vamos entonces a iniciar. Gladys, por favor. Licenciada, solo iba para compartir pantalla ahora. Sí, solo les iba a indicar que la asistencia del día de hoy son los resúmenes de estas exposiciones, ¿verdad ustedes? Cada quien tiene que dar su propio resumen. Y no les he creado para subir su presentación, ¿verdad? Ahorita lo voy a crear de una vez. Solo damos un momentito, guys, mientras yo creo acá. Voy creando de una vez. Ya voy. Hay calor, ¿verdad ustedes? ¿O solo yo soy la que...? ¿Usted me indica, licenciado? Vamos a ver, permíteme. Vamos a asignar la tarea con las presentaciones del día de hoy como se llama presentaciones, metodologías, análisis. Vamos a ver. De 17.
vamos a dejar aquí para que ustedes puedan cargar. Y el enlace va a estar habilitado de ahorita a las 19 horas, ¿oye? No sé si ya lo pueden visualizar. Háganme el favor de verificar si ya se visualiza. Está en la parte de sección práctica. Dice presentaciones, metodologías, análisis. ¿Estamos? Muy bien, Gladys. Ahí estamos. El espacio es tuyo. Gracias, licenciada. Buenas tardes a usted y a cada uno de los compañeros y las compañeras. Yo tengo a bien presentar un poco acerca de la teoría democrática y la política comparada desde la perspectiva de O'Donnell. Y bueno, a modo de introducción, O'Donnell hace referencia a 3 conclusiones previas que él había trabajado o desarrollado en trabajos previos. En consecuencia de su objetivo o propósito de redacción de este artículo, que es básicamente, pues él lo define como un paso para aclarar el terreno conceptual para futuros trabajos. Y él evidencia, por un lado, que una teoría debe especificar las condiciones históricas de surgimiento, dado que las condiciones en que cada una de ellas pues se desarrolle en el contexto no van a ser las mismas, y por otro lado que ninguna teoría referida a objeto social debe omitir el examen de los usos lingüísticos de dichos objetos. Esto quiere decir que la teoría política siempre va a estar sujeta a la filosofía política y a la teoría moral. Además, señala que una teoría debe incluir aspectos del derecho en la medida que éste promulga y sustenta fundamentos de la democracia y de la ciudadanía. También hace la acotación de que la democracia no debe ser analizada únicamente en el plano del régimen, sino que también se debe analizar desde el Estado, sobre todo su sistema legal y el contexto social general. Bueno, O'Donnell también pone de manifiesto que uno de los problemas para la teoría democrática o la teoría de la democracia pues es el hecho de que el surgimiento de algunos países pretenden denominarse democracias o regímenes democráticos, aun cuando el término democracia es tan vago y cuando puede significar diferentes cosas para cada individuo. Él hace también acá la acotación de que hay una necesidad por un esclarecimiento conceptual. Y por otro lado, también acota a que las definiciones son de índole histórico y conceptual. Esto también hace referencia a que no se puede concebir las mismas condiciones del pasado y de ahora, por lo que sí es necesario que haya ese esclarecimiento conceptual. Bueno, él inicia haciendo un acercamiento a los propósitos o a la concepción de Schumpeter. Y bueno, Schumpeter lo que nos dice es, él propone la democracia como un método político. Este método político pues básicamente va a ser el arreglo institucional en el que la ciudadanía o en el que el ciudadano pueda arribar a decisiones políticas, mediante el cual los individuos adquieren el poder de decisión mediante la lucha competitiva por sus votos. Esto O'Donnell prácticamente lo interpreta como una libre competencia por votos, pero que también deben de cumplirse condiciones ajenas al proceso. Esto quiere decir que no únicamente es el proceso de elección, sino que entiéndase el proceso de campaña o el hecho y el proceso de una postulación de candidatos. Por otro lado, también el método hace referencia a que el método electoral es el único disponible para comunidades de mínimo tamaño, pero que este tampoco excluye formas menos competitivas. O'Donnell también hace referencia a Schumpeter al mostrar
o definir las condiciones que sugiere para el éxito del método democrático, haciendo alusión a un liderazgo apropiado. La amplitud de las decisiones políticas no debe de ser excesiva, o sea, no deben estar abiertas al público en general, y la existencia de una burocracia bien capacitada. También que los dirigentes políticos deban ejercitar un alto grado de autocontrol democrático y de respeto mutuo, un buen grado de tolerancia para las diferencias de opinión, y que todos los intereses que importan deben ser prácticamente unánimes. Sin embargo, O'Donnell hace la salvedad de que no puede tomarse esto como literal o como cierto o como que funciona para todos los regímenes o todas las democracias, porque Schumpeter tampoco hizo una salvedad a qué pasaría si alguna de estas condiciones pues no se llegan a cumplir, así como tampoco hizo la salvedad a una democracia débil, por lo que si alguna de estas condiciones no se cumplen dentro de la democracia, pues tampoco se puede decir que sea una democracia exitosa o que no lo sea. Por otro lado, O'Donnell también hace referencia a qué es democracia, y bueno, yo pude identificar dentro del texto 3, sin embargo creo que habían algunas más. Es importante resaltar que él al inicio hace la mención de que va a hacer referencia a democracia, lo mismo que a régimen o lo mismo que a poliarquía. Y bueno, desde una definición minimalista, siguiendo la tradición de Schumpeter, pues Adam entiende la democracia como un régimen en el cual los cargos de gobierno se cubren como consecuencia de contiendas electorales. Acá en esta tradición o en estas definiciones siempre va a tomar relevancia el proceso de elecciones y de ciertas libertades que deben de haber o concebirse para que haya un proceso o se conciba una democracia como tal. Por otro lado, hay una definición etimológica que hace referencia a que postulan que el gobierno, que gobierna el demos, o sea que el pueblo o la mayoría de la población. Sin embargo, O'Donnell dice que esto tal vez ocurría en la democracia de Atenas, pero que en la democracia contemporánea esto ya no ocurre. Y bueno, por el otro lado está el término de poliarquía de Robert Dahl. Él pues permite diferenciar la democracia política de otras formas y ámbitos, estableciendo directamente algunas características de elecciones limpias y la identificación de ciertas libertades que él va a llamar derechos políticos primarios. Pero también es importante hacer un acercamiento a autores como Diamond, Lins y Lisset, que bueno, ellos consideran 3 acotaciones que se deben de cumplir o 3 condiciones que se deben de cumplir para considerar un régimen democrático, y es la competencia amplia, la alternancia inclusiva de participación política y las libertades civiles y políticas. Bueno, en cuanto a elecciones limpias, según el autor, para que las elecciones sean concebidas como limpias, deben de ser competitivas, deben de ser libres, deben de ser igualitarias, decisivas e incluyentes. O'Donnell menciona que hay 6 formas en las que los votantes pueden ejercer su participación, y esto va desde presentarse a las urnas, la forma en que votan, su decisión de votar o no votar. Pero también señala que se debe de concebir libre, también si el ciudadano no es coaccionado al momento de votar y al momento de tomar sus decisiones en cuanto a política. También hace referencia a una mirada a las libertades políticas, y bueno, acá para hacer referencia a Dahl, pues él concibe las libertades como la expresión, la asociación y la información.
Y bueno, también O'Donnell sugiere que hay algunos problemas en cuanto a las libertades porque no hay un acuerdo o un consenso en cuanto a los criterios de inclusión de algunas libertades y tampoco las hay de exclusión a las otras. Esto más que todo, él hace esta alusión a que estas exclusiones o inclusiones son de juicios inductivos, por lo que él establece que no puede haber una teoría clara y sólida en la línea demarcatoria de las condiciones incluidas. También señala que no, bueno, esta parte de que no hay consenso respecto a los límites. Perdón, perdí el internet. No hay problema, Grace. O'Donnell también menciona que hay una apuesta institucionalizada de la democracia y es que los votantes no solo votan, sino que además tienen una responsabilidad compartida al adoptar decisiones que están vinculadas con toda la sociedad y que eventualmente pueden constituir una aplicación de coacción estatal. Él hace alusión a que la democracia no es únicamente el resultado de algún tipo de consenso o decisión individual, sino que también es una apuesta institucionalizada al concebirnos como seres sociales antes de que nosotros pues, podamos tomar cualquier tipo de decisión consciente. Y en las sociedades contemporáneas, pues él dice que esto es importante y que esto pues ya se encuentra regulado. Por otra parte, él hace, sobre todo al final del texto, de la mitad del texto hacia adelante, hace referencia a la agencia y a los derechos. Y pues agencia o agente debe ser entendido como alguien que está dotado de razón práctica. Esto quiere decir que cuenta con suficiente capacidad intelectual y motivacional para tomar las decisiones que son razonables en función de su situación. Esto quiere decir que ante el contexto puede ser un mejor juez. Por otro lado, también hace alusión a que los derechos políticos fueron adquiridos plenamente por gran parte de la sociedad, no por toda, hasta el siglo XX y en algunos casos después de la Segunda Guerra Mundial. Hay que recordar que en el caso de Guatemala, pues es hasta la revolución de 1944, en el caso de mujeres que sabían leer, pero no así para quienes no sabían leer. Además, pues él hace alusión a que los argumentos de la negación para extender los derechos políticos era que básicamente estos sectores carecían de la autonomía y la responsabilidad, por lo que pues se les negaba la condición de agentes. O'Donnell también hace alusión a que la presunción de agencia es un hecho institucionalizado
es un hecho promulgado y sustentado por el sistema legal y bueno, que es inherente a cada individuo como sujeto jurídico. Y bueno, la ciudadanía política y sus correlatos, pues prácticamente se entiende a la ciudadanía política en una condición ya legalmente definida. Esto quiere decir que es una condición formal y es el resultado de leyes que deben de cumplir exigencias, derechos y obligaciones. Hace alusión a que hay un reconocimiento de los individuos independientemente de su posición social como portadores iguales de derechos y obligaciones. Él también hace alusión a que se introdujo de forma jurídica en el sentido de la agencia la equidad, esto aduciendo que no puede darse por sentado la agencia de cada individuo, sino que debe examinarse su efectividad cuando sea presumible que haya un acto violatorio o haya transgredido. Yo esta parte la entendí más que todo en el hecho del derecho a votar. Y bueno, por último, O'Donnell señala que hay algunos hechos que la teoría democrática pues debe de observar y es la premisa básica de la democracia como la agencia, que ésta se constituye desde Atenas y que aunque es limitada, aún prevalece hasta los días de hoy. La idea de que la agencia se incorpora antes de la democracia contemporánea a múltiples aspectos del sistema legal en base a criterios de equidad. Y los derechos y libertades civiles y políticos son estrictamente homólogos. Aquí quiero hacer alusión a que, él señala que los derechos individuales son una forma individual, pero los derechos sociales son categorías no individuales y que al concebirse el derecho social, pues prácticamente se está de alguna manera eliminando el formalismo que antes había y el universalismo del sistema legal. También se debe considerar el origen histórico, jurídico y conceptual de los derechos políticos, prácticamente porque los derechos políticos emanan o se encuentran en los derechos civiles en su concepción universalista del ser humano como un agente. Y esto sería todo. Gracias, Gladys. Pues excelente aportación. Esto es parte del documento que ustedes tienen, ¿verdad?, a la mano. La forma en que O'Donnell aborda la teoría democrática comparada de cómo realmente es en teoría y cómo ya es en la práctica, ¿verdad, ustedes? Y cómo se va conformando. Creo que algo que debemos de rescatar y tener en cuenta ahí es el postulado de O'Donnell que menciona que lamentablemente las democracias contemporáneas ya no son las democracias con las que en algún momento se pensó o con la conceptualización con la que dio origen, ¿verdad? Creo que eso es una de las conclusiones de este apartado, que igual tenemos, están las herramientas, están disponibles, pero en sí la ciudadanía, ¿verdad? Y menciona hasta casi que en la última parte la importancia de la ciudadanía dentro de las democracias contemporáneas. Que igual mencionaba, ¿verdad? En algún momento que se menciona que la democracia es la forma de gobierno del demos, ¿verdad? Del pueblo, de la mayoría, pero realmente ya en la práctica, en la realidad y contemporáneamente ya no se da de esa forma. No sé si alguien tiene algo para aportar al respecto. Nadie. Bueno, ¿Todo solamente bien? entonces. ¿Sí, Alan? ¿Todo bien? Gracias. Bueno, pues entonces, Jonathan, considero que tú ya estás disponible para exponer. No sé si estás ya en un lugar adecuado para tu exposición. Muy bien. Aquí te esperamos, Jonathan. Jonathan va a abordar el tema respecto al régimen político
Este es otro artículo que está dentro del texto que ustedes tienen disponibilidad. Entonces vamos a ir viendo cómo realmente se va conformando esto, ¿verdad ustedes? Gracias, Jonathan. Entonces le voy a dejar el espacio a Jonathan. Buenas tardes, no sé si se me escuchan. Eco. Apaga el sonido de algún dispositivo, ya sea de la computadora. Yo me imagino que estás en una computadora y estás en el teléfono al mismo tiempo, ¿verdad? En algún momento tal vez lo que puedes hacer es apagar el de la computadora, ponerlo en silencio. Ahora sí, ¿verdad? Bueno, muchas gracias y disculpen por la demora, pero acá no puedo entrar mi celular y eso, y tengo que en un dispositivo ver y en el otro escuchar, y ahorita el micrófono, ¿verdad? Me topé con un documento hoy, cabal al mediodía, por demás interesante, con un montón de temas, los cuales nosotros ya hemos hablado anteriormente, pero que no lo habíamos abordado. Muchas veces aquí es donde le encontramos mucho sentido a las clases anteriores, cuando hablaba la licenciada acerca que como politólogos necesitamos contribuir a la ciencia política de una manera objetiva. Y lo importante que mencionábamos en la clase pasada era la metodología, ¿verdad? Y cabal con esto era donde de ahí nace el título de esta presentación, que son aspectos conceptuales en el estudio de la democratización. Ahora, como que el tema principal de este documento es desagregando el régimen político, porque menciona ahí el autor que habla mucho de Linz, mucho de O'Donnell, acerca de que el tema de democratización es uno de los temas principales de la ciencia política, ¿verdad? Porque en sí para eso es que se estudia, que se profundiza, que se analiza para que vivamos en sociedades democráticas donde todos tengamos la oportunidad de contribuir activamente, podría ser en el gobierno de un país, sea desde la ciencia o sea desde el ejercicio del poder público. Pero sin lugar a dudas, cuando hablamos de democratización, estamos hablando de uno de los temas más bonitos que, por ejemplo, a mí me gusta mucho porque se trata de salir de un estado primitivo donde un tirano, por ejemplo, es el que gobierna, al gobierno de donde todos aquellos pueden colaborar de una mejor manera para el bien común. Pero mencionan acá los autores que el tema de régimen político es demasiado amplio, que cada quien da su propia definición al respecto y no hay en sí como que un consenso definido acerca de lo que es en sí un régimen político, como mencionábamos en la clase pasada de la historia, ¿verdad? Que no es una ciencia ya exacta y nosotros debemos de colaborar con ello para que la ciencia política cada vez deje de necesitar más de las ciencias auxiliares y de las disciplinas auxiliares para que nosotros como politólogos podamos defender la ciencia por lo que es, ¿verdad? Y tratar de nutrirla lo más con elementos puros de esta misma ciencia que, claro, debemos de tratar de comprobar. Entonces, yo estaban muy interesantes los temas y todo, pero lo que más interesante me pareció fueron estos diagramas que creo yo que es el resumen de lo leído anteriormente. Entonces miramos que cuando nos habla esto acerca de que tenemos que desagregar el término de régimen político, es quitarle todo lo auxiliar y dejar solo la esencia del término para que nosotros podamos digerirlo de una mejor manera y así entenderlo y nosotros crear nuestras propias conclusiones. Ahora, el régimen político es en sí algo demasiado amplio, demasiado extenso, ¿verdad? Y el libro en sí no trata de dar una definición al mismo. El libro en sí trata de dar una salida a estos problemas
modernos, estos problemas que siempre ha tenido la ciencia política como ciencia como tal, pero hace dos vertientes, una que se va del lado conductualista y el otro que se va por el lado de los procedimientos, ¿verdad? A cosas de fondo, cosas de forma. Y por eso ustedes pueden ver una división ahí en la pantalla, que el régimen político en sí lo abarca todo. Sin embargo, hay dos dimensiones que mencionan acá tanto Linz como O'Donnell, que habla acerca de la dimensión de los actores en sí, o sea que los actores son los que conducen el juego político y el juego de las reglas, la dimensión de las reglas, que es lo que le da forma al camino que esos actores tienen que llegar, ¿verdad? Yo estaba leyendo casi a la mitad del documento, es muy interesante, donde nos habla que el centro de todo esto se llama la transición, porque en esa transición es donde se encuentra la base de la democratización. En ese momento de transición es el que va a valerle a ese proceso de democratización su futuro, su buen desempeño a futuro, ¿verdad? Porque dice el autor que si no tienen un buen espacio de transición, tomando de transición, yo les ejemplifico lo que dice el libro y lo que ustedes pueden ir leyendo ahí en la pantalla, ¿verdad? Antes de la consolidación, ya entendemos que la consolidación es cuando ya pasó, por ejemplo, ya todo ese movimiento social, la coyuntura ya pasó y se está asentando todo. Entonces se está consolidando. Pero dicen los autores acá, todos los que hacen referencia en el folleto, que no va a existir una buena consolidación a menos que la transición haya sido exitosa o haya sido planeada con cierto rigor científico. Ustedes pueden ver que dice que el régimen está funcionando cuando los actores y las reglas se conjugan entre sí. Esas dos dimensiones se conjugan y pueden dar una consolidación exitosa. Entonces, entendiendo la transición como el punto medio entre la consolidación y la revolución. Entonces tenemos la revolución por este lado y en sí tenemos ya la consolidación de la democracia. Ese es el punto medio, la transición. Y entonces podemos ver como las formas puras y las formas impuras que estudiábamos, ¿verdad? Que habla de pasar, por ejemplo, de una tiranía a una democracia. Entonces el punto más interesante y el más importante en este momento es el punto de la transición, porque de eso va a depender que esa democracia se consolide. Páginas adelante mencionan los autores, solo vamos a ver que hay grados de consolidación. Existe aquí, dice que un proceso de consolidación, después procesos de desconsolidación, cuando en esa consolidación de la democracia existen elementos que se colaron dentro del proceso democrático, elementos de la tiranía, por ejemplo, que se colaron, o actores. Recuerden que dentro de este régimen político hay actores y los actores pueden venir del sistema anterior. Entonces también va a haber un proceso donde podemos ir retirando esos elementos que se colaron en el proceso de democratización. Luego acá recorre un proceso de crisis y equilibrio. La crisis lo menciona ahí el autor como cuando en el proceso de transición vuelve como la contrainsurgencia a querer regresar al status quo del régimen político. Entonces hay una crisis, pero el proceso de democratización vuelve a tomar el control y dice acá que hay un reequilibrio. Entonces, hay también los tipos de revoluciones, que la revolución es lo que les dije que es el origen, lo que le da el origen a esa transición, la revolución. Hay revoluciones sociales y revoluciones, menciona el actor, desde arriba, que no nacen en sí del pueblo, sino de un llamado de élite. Y todas las que pueden ver acá como la conservadora y otros tantos regímenes que hay de subtipo. Ahora, aquí podemos ver más ejemplificado el proceso de reforma que les digo, que cuando entra la reforma tiene que haber una ruptura de ese régimen social que había para que se pueda instalar ya con fuerza, una combinación de fuerza y compromiso. Ese compromiso
tiene que ser por parte de los actores, y estos actores tienen que reformar ese sistema dentro del régimen que conforman las reglas para garantizar la consolidación de la democracia. No sé si me dicen el tiempo. Ahora, hay ciertos atributos y tipos de regímenes, ¿verdad? De los que solo habla aquí a grosso modo, y menciona a los autores que existen 3 de los más importantes que hay, que está el democrático, que es el tema de este libro, ¿verdad? Que hay que buscar la democratización de los sistemas y de los regímenes, el autoritario y el totalitario. Creo que esto es muy resumido. Democrático, muchos actores; autoritario, pocos actores, y el totalitario, que es de uno solo. Ahí pueden ver lo que me llamó la atención también son las reglas, ¿verdad?, que se necesita para mantener ese sistema, o la característica de este sistema en el democrático es que hay un sistema de pesos y contrapesos. En el autoritario se va por el criterio de unos pocos, y en el totalitario, que es totalmente arbitrario. Hay democracias que tienen una democracia directa y una democracia indirecta, como ya son subtipos de regímenes de los que ya hemos visto, por ejemplo, en partidos políticos, que vimos bastantes de esos. Lo que me llamó la atención es que lo importante en el tema, resumido ya, es que hay que desagrandar ese tema. El tema de los regímenes políticos está muy inflado, muy grande por ciencias auxiliares, y que tenemos que dejar lo básico para que podamos manejarlo y aportar a la ciencia política para que sea cada vez una ciencia más reconocida, una ciencia más exacta, y dejar, porque cuando tenemos un tema muy grande ya no da lugar a que como profesionales nosotros podamos aportar al mismo y crear otras teorías que posiblemente sean las que se adecúen al sistema, a la sociedad y a la cultura en la que nos vivimos, porque es muy diferente la cultura de O'Donnell a nuestra cultura de hoy en el 2022. Existen ciertos atributos, unos de alto impacto y otros de bajo impacto, pero que todos ellos forman los diferentes tipos de régimen, desde las poliarquías formales hasta las informales, y ahí pueden ver que nos da muchos ejemplos, como el caso de Bolivia, el caso de Brasil, el de México, el sistema de Haití. Y acá podemos ver lo que nos dicen los principales autores. Y eso es a lo que nos llama a la reflexión y a la perfección, ¿verdad? Que nosotros podemos ver los atributos de la ciencia política resumidos acá, y de la consolidación de la democracia, de la democratización, que son número y tipo de actores permitidos para acceder a cargos gubernamentales, como los grupos sociales o coalición que apoyan a los titulares. Y vemos acá los diferentes autores que han hablado acerca del tema, que son su especialidad, y podemos ver cómo cada autor se ubica en cada teoría, o qué atributos cuenta cada teoría que ellos han formulado. Ahí podríamos nosotros hacernos un autoexamen, ¿verdad?, para ver con qué autor, con qué teórico se asemeja más a la que nosotros creemos, y así, como dice el libro, poder ir construyendo una teoría en la cual nosotros creamos fehacientemente, la cual podamos defender, ¿verdad? Pero en conclusión nos habla que lo más importante en este entonces es que nosotros podamos defender la democracia, ese proceso de democratización, para que no pase lo que ha pasado en otros estados que han estado en un periodo de democracia y han cambiado a un periodo de tiranía, o a un periodo que el ejército vuelve a gobernar, ¿verdad? Ese es en sí el peligro, ¿verdad? El peligro es ese, que de no hacer un periodo de transición efectivo, pensado, planificado, con la ayuda de la ciencia política, puede caer en regresar en un retroceso total, y bien sabemos que los retrocesos son mucho más peores del estado que estaba anteriormente, ¿verdad? Porque el tirano, por ejemplo, ya sabe los peligros que corre, por eso se preparan más, y podemos ver, por ejemplo, el caso de Cuba, que no fue con Fidel Castro, que él ya no está y ahí acabó ese movimiento, sino que se hizo más fuerte porque ya se culturizó
y vemos lo que vemos en muchos estados también en Latinoamérica y estados que sabemos que han perdido, en otras palabras, su democracia y han retrocedido bárbaramente. Dice acá que el estudio de la democratización es uno de los retos más difíciles que encuentran los estudiosos de la ciencia política comparada, porque es muy difícil poder desligar el tema de la democracia, de los regímenes políticos y de la ciencia política con las demás ciencias, con las demás. ¿Por qué? Porque es necesario que nosotros como politólogos creamos y hagamos saber a las personas que la ciencia política se vale y si es suficiente por sí misma, ¿verdad? Y no tanto que necesita de las otras ciencias auxiliares para poder existir como una ciencia. Solamente eso sería. Gracias, Jonathan. Veníamos entonces de una presentación en la que Gladys pues, nos compartía el tema de la democracia, de las democracias contemporáneas, y pues ahora viene Jonathan y nos retroalimenta y nos nutre con esta intervención respecto al tema de desagregar, ¿verdad?, el sistema político y desagregar al régimen político como tal, ¿verdad? Incluso el tema, ¿verdad?, de que ahora ya no depende de que cuántos actores haya dentro de un régimen político, sino la calidad de autores, ¿verdad, Jonathan? Y mencionaban también que actualmente ya no hay diferencia entre una democracia y una autocracia, ¿verdad? Porque lo que vivimos ahora, si bien lo conocemos, lo llamamos y le denominamos actualmente democracia, pareciera que ya no tiene esos tintes y le seguimos llamando democracia. Es lo que dice Jonathan, la importancia de ir haciendo esas comparaciones y de ir conociendo nuevas herramientas, de ir proponiendo nueva metodología para el análisis de los problemas, porque ya realmente estamos en una época en la que la ciencia política debe de dar ya sus propios aportes. Ustedes como politólogos y politólogas tendrían entonces esa tarea, ¿verdad? A ustedes nos toca esa tarea difícil, la de crear y la de ver hacia dónde nos movemos para obtener nuevas teorías políticas o sustentar teorías políticas, ¿verdad? Ustedes para poder mejorar el estudio de los fenómenos que se dan en el ámbito político. Gracias, Jonathan, muy amable. Vamos entonces con el número 3, que es Alan. Gracias, licenciada. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, vamos a poner todo esto en un segundo. A ver, ¿me cuentan si miran ya la pantalla? Ya. Muy bien. Bueno, yo no soy tan ducho en utilizar PowerPoint ni las otras, así que se los hice en Excel. Bueno, primero que nada se nos aborda que la ideología y el discurso están entretejidos. Aquí los puse juntitos, como pueden ver. La ideología y el discurso están entretejidos para poder mantener el poder. O sea, todo esto es ideología y discurso, se vienen a formar aquí el poder. Estos dos, es decir, dentro de un contexto democrático se necesitan del uno al otro como herramientas para instrumentalizar y obtener el poder, la legitimidad. La ideología está compuesta de las ideas y creencias sobre la realidad social. Aquí también se puso la brochita. Que lo vuelve un núcleo valorativo de aquellos que ejercen el poder, y de ella se obtiene el consenso de la legitimidad. Aquí estaríamos explicando ya estos dos de aquí. Para obtener la ideología se deben identificar a los actores que participan en ella. Estos actores son los grupos que luchan por el poder para poder mantener y crear un proyecto nación, así poder continuar a las estructuras del pasado e instalar nuevas ideologías que intentarán dominar el escenario político. Aquí estamos cubriendo ya las bases de lo que es la ideología dentro del discurso político. Bueno, la ideología se atraviesa con el discurso. Ahí entramos aquí. Y
ya que las interpretaciones son afirmaciones y explicaciones y sobre todo las justificaciones, o sea, todo esto es un discurso. Vendría a ser lo que se mete desde la ideología al discurso. Bueno, ¿dónde iba? Sí, aquí. Estos se vuelven los parteaguas de la ideología dominante. Es decir, si bien la ideología funciona como herramienta de las clases dominantes, también funciona como parteaguas de la ideología dominante, ya que permiten asociarse a proyectos sociales o económicos cuando ya se están agotando. Permiten el ascenso de una clase política nueva, le da coherencia al proyecto del Estado-Nación, el proyecto Nación, perdón, y crea los postulados ideológicos que deben ser coherentes de acuerdo a la construcción de la opinión pública. Todo esto, si bien se necesita, para que el discurso exista, se necesita el control y el acceso a los medios de comunicación, el discurso necesita tener y alcanzar un proyecto de clase que defina los intereses de la clase, cubra las demandas, se le haga demandas al Estado, permita la cohesión política y logre el consenso para llevar a cabo el proyecto de clase, logrando por fin la cohesión ideológica. Es decir, que los individuos hacen suya la ideología para circular en los medios, los individuos hacen suya la ideología que circula en los medios de comunicación. Una vez ya se crea y está dominado los medios de comunicación, los individuos aceptan la dominación, garantizan los intereses, al aceptar la dominación, interiorizan que están garantizando los intereses generales de la sociedad, construyen mitos que legitimen al régimen y capitalizan el discurso. Bueno, puramente a lo que se referían los autores, el discurso va a ser cambiante, tiene instrumentos precisos, rectifica las posiciones ideológicas y es tener retroalimentar y formular los escenarios que van a crearse para que exista la comunicación. Esto permitirá formar escenarios políticos que lograrán romper los medios de difusión de la política, de la ideología. Bueno, eso es prácticamente lo que trataba el texto, pero esta es la parte bonita. Aquí si se ven, el autor estaba proponiendo una forma de garantizar de que nosotros podamos extraer el discurso ya de forma más metódica. Es decir, aquí, él está hablando de la tabla de frecuencias, del análisis de discurso y el análisis de las subvariables. El autor viene aquí y nos dice que tenemos que buscar las organizaciones, los medios y la frecuencia. Esto que ven aquí, en esta parte bonita de aquí, vendría a ser como un humano lo interpretaría más fácil. En la organización, este es el nombre del partido, aquí están, perdón. Hice 3 partidos, y me inventé 3 partidos políticos. Aquí está uno, aquí está el otro y aquí está el otro. Este lo pinté mal. Estos 3 partidos políticos que me inventé tendrían lo que son 3 conciencias. Cada una de las conciencias estaría alcanzando a través de los medios de comunicación. Elegí la prensa, las redes sociales, ustedes pueden poner lo que quieran abarcar. En este caso, la prensa estaría abarcando los medios de comunicación, por supuesto, y la frecuencia, cada cuánto se repetían se repiten, que son cubiertos, que tienen alcance para generar ideología, siempre y cuando los medios de comunicación tengan el acceso de las ideologías, podemos crear legitimidad en los discursos para que los individuos que permiten, que legitiman los regímenes, puedan alimentar la ideología. En este caso, si, por ejemplo, ponemos aquí, dense cuenta aquí, en los ejemplos que puse de los partidos políticos, podríamos ver aquí simplemente que el partido si los comparamos, por ejemplo, aquí, vamos a obtener, ¿dónde tengo los? Aquí está. Vamos a obtener rápidamente una gráfica que nos diga cómo funcionan. Lo que el autor se refería al construir esta metodología es que tenemos que ver qué alcance llegan a tener los partidos políticos, quien escribe el discurso. Prácticamente lo podemos utilizar para análisis de discurso. Terminamos por crear
cómo se alcanzan mejores formas de crear, mejores formas de identificar un discurso. ¿Quién tiene más alcance? Es decir, aquí, por ejemplo, volvemos a agarrar los partidos políticos y le ponemos alcance en otro diario. Y volvemos a insertamos una grafiquita aquí. Y vamos a ver que aquí, como en el ejemplo, nuestro partido político del partido de Pepe tiene un alcance similar dentro del periódico, dentro de los periódicos, pero no el partido de quería poner al de Mario Estrada, que el de Mario Estrada tiene el mismo alcance que el partido de Suri. Ejemplos falsos, no me van a demandar. Bueno, y por ejemplo, si vamos a redes sociales, podríamos ver que en Twitter nuestros partidos tienen distintos alcances. Y podemos ver el alcance que tiene cada partido dentro de los medios que estamos analizando, ya sea en prensa, ya sea en redes sociales o lo que queramos. Bueno, cuando queramos hacer un análisis de discurso, murió, un segundito, no quiero reaccionar. Cuando queramos hacer un análisis de discurso, tenemos que delimitar lo que son las variables que vamos a alcanzar. En este caso, nuestros partidos políticos, como estoy usando 3, podemos ver que podemos utilizar variables constantes. Una variable constante vendría a definir la duración del tema del discurso. En este caso, el partido de Pepe tiene 20 minutos, el partido de Suri 60 minutos, el partido de Mario Estrada 30 minutos. ¿Cuántas variables se descubrieron al analizar el discurso? Se descubren 3 variables. Las variables pueden ir desde las promesas que se hacen de campaña, la economía, la migración, reformar leyes, la ideología política. Bueno, hacemos eso. Inicialmente, si analizamos un discurso, puede que el discurso tenga menos variables, pero analizando otro discurso se van añadiendo más variables. Y cuando llegamos a un momento comparativo, entonces descubrimos de que más variables se añadieron, pero en otros no. Entonces podemos continuar siempre, pero si es en el caso de un discurso individual, podemos descubrir qué era lo que más estaba ocupando, utilizando las constantes de cuánto tiempo estuvo utilizando el partido su discurso. Por ejemplo, en el partido de Pepe, que tuvo un total de 20 minutos, la mayor parte de su discurso se dedicó a las promesas de campaña, mientras que se trató de censurar al gobierno actual con solo 5 minutos y se dedicó a hablar de la economía 5 minutos. En el partido de Suri, que puse aquí, tiene un alcance de 60 minutos, en el cual utiliza 10 minutos para la censura, 10 para las promesas de campaña, 10 para la economía, 10 para hablar de reformar leyes, 20 minutos para hablar sobre la ideología de su partido y la corriente que está siguiendo, cómo formarla, etc. Y aquí podemos entonces, una vez teniendo los datos, podemos crear gráficas. Metodológicamente esto nos sirve para analizar más profundamente el alcance que tiene el discurso que está dando nuestro partido. En este caso, aquí si se dan cuenta, yo utilicé los tiempos, pero aquí abajo los convertí a porcentajes para que al graficarlos sea mucho más rápido. Puedo agarrar aquí las gráficas y podemos crear una grafiquita simple y podemos notar que, por ejemplo, en el partido de Pepe, que está representado en la grafiquita azul, él se dedica más al hacer las promesas de campaña, pero tiene menos alcance en tiene menos en reformar leyes, porque a él no le interesa hablar de eso. Pero en el partido de Suri, ellos tienen tiempos casi iguales. Está hablando desde censurar al gobierno actual, de la gestión, está hablando de promesas de campaña, está hablando de la economía, está hablando de reformar leyes, pero sobre todo de la ideología política. Aquí en anaranjado ustedes lo podrían ver, comprobar de que a mayor tiempo, mayor dedicación, más tiempo le están dedicando a la ideología. Obviamente ustedes cuando hacen un análisis de discurso, tienen que ver cómo se manejó el discurso, si el tiempo fue relevante, si solo eran pausas incómodas, si fue tiempo muerto. Ustedes tienen que ir mecanizando el discurso. Una vez hacemos un análisis de lo que estaba cubriendo el discurso, un discurso va a cubrir muchas cosas, pero tenemos que analizar lo que está diciendo. Mediante el método propuesto por los autores, podemos lo que es detectar cuáles son los puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles, qué es lo que se está pretendiendo alcanzar, qué es lo que estamos cubriendo, dónde podemos mejorar. Y
dónde podemos compararnos a otros, qué es lo que estamos buscando. Bueno, aquí hicimos un pequeño ejemplo. Y finalmente, si queremos ir más adelante, por ejemplo, aquí en el análisis de subvariables, perdón, otra vez se quedó pensando. Ahí está. En el análisis de subvariables tenemos que tomar una de las variables analizadas previamente y después la tenemos que dividir en subvariables. Es decir, como una variable anterior está en la generalización, está hablar de economía, pero ¿de qué está hablando la variable? La dividimos en categorías. Y al mismo modo anterior, lo agarramos cada una de esas variables y las ponemos en una tabla y las vamos dividiendo. Es decir, cuando en nuestro ejemplo de los partidos que estoy utilizando, agarramos que el partido de Pepe el 10% del tiempo está dedicado a hablar de cómo mejorar la economía. El 50% del tiempo está dedicado a hablar de cómo crear ayudas sociales. 40% del tiempo está dedicado a hablar de subsidios. Podemos identificar una tendencia aquí bastante, esto es simple, pero obviamente va a ser cuando tengamos que trabajar discursos, van a haber cosas más distintas. Podemos analizar que, por ejemplo, el partido de Pepe tiene un alcance mucho más enfocado, cuando en la parte económica, mucho más enfocado a dedicarse a entender, a ayudar a las ayudas sociales. Miremoslo en gráfica para que se note mejor. Aquí está, insertar una grafiquita. Aquí está. Esta está bonita. Aquí, si nos damos cuenta, el partido, aquí es lo que les estaba mencionando. Sí, se hizo bien. Lo que se cruza. Si nos damos cuenta, este partido ocupó el 10% de su tiempo. El partido PP, así, ocupa el 10% de su tiempo en hablar de mejorar la economía. Aquí alcanza un 50% de las ayudas sociales y después los subsidios. Podríamos interpretar entonces de que las promesas de campaña abarcadas dentro del discurso están enfocadas más hacia apelar a la situación económica. En el partido de Suri, que estamos aquí en anaranjado, podemos ver de que solo se dedica a hablar 50% de las ayudas sociales, 50% de subsidios. Rápidamente se puede identificar que en este ejemplo, que es falso, repito, simplemente podría ser populismo, podría ser de que al no estar cubriendo la economía, simplemente por no estar cubriendo la economía y estar hablando de ayudas sociales y de subsidios, simplemente puede ser que aquí haya populismo y que su discurso sea más prevenista, tratar de llamar la atención para adquirir votos. Y finalmente en el partido de María Estrada, el 100%, por eso está aquí todo en gris, el 100% está dedicadamente solo a hablar de la economía, a mejorar la economía, pero no abarcar de cómo se va a mejorar la economía, si van a existir ayudas sociales, si van a existir subsidios. Obviamente, las variables dependientes van a haber muchas más variables en un discurso, puede ser mucho más largo, pero podemos, a partir de realidad de un discurso, podemos extraer miles y miles podemos extraer varios resultados de forma más inmediata y más precisa al llegar a una conclusión partiendo desde un análisis más metódico. Y bueno, espero que les haya gustado. Eso sería todo de mi parte. ¿Alguna pregunta? No, excelente, Alan. Lo único acá tal vez solo para hacer una referencia, para hacer una observación, cuando apliquen este tipo de análisis, hay que tratar la manera de identificar cuál es una variable dependiente y cuál es una independiente. A eso también les puede ayudar a hacer un diagrama un poquito más amplio, ¿verdad? Con este es un método muy básico, el tema de las variables. Me pareció bastante fluida la forma en que la explicaste, Alan. Me gustó cómo lo abordaste y los ejemplos que diste. Y espero que en algún momento cada uno de ustedes pueda interesarse más. Este es un ejemplo de cómo la ciencia política utiliza herramientas matemáticas, ¿verdad? O estadísticas en este caso para hacer análisis. Y no es que esté malo, sino que además de hacerlo a través de estas herramientas, también sería bueno ampliarlo, ¿verdad? A través de su análisis, a través de su enfoque o su profundización, para poder darle el sentido que necesita para que sea un análisis totalmente
político. Pero lo contrario, todavía no sé si tienen alguna observación, alguna duda al respecto. Pregunten, que venía listo para preguntas. No tienen preguntas, Jonah. Alan. Este grupo es tan pilas que lo captan rápido, todo lo captan en un momentito, ¿verdad ustedes? Bueno, si quieren les dejo el Excel por ahí para que puedan analizarlo y aprender en el futuro cómo mejorarlo. Gracias, Alan, muy amable. Vamos ahora con, déjenme ver, después de Alan, el 4, Marlon. Buenas noches, licenciado, buenas noches, compañeros. Bueno, casi buenas noches. Sí, voy a compartir pantalla. No sé si se puede visualizar ya. Sí, sí se puede ver, gracias, Marlon. Muy bien. Muy bien, yo les quiero, bueno, a mí me corresponde el tema del capítulo 13, ampliando las concepciones sobre la democracia. No les voy a robar mucho tiempo. Bueno, los autores que vamos a mencionar a continuación plantearon sus concepciones sobre la democracia e trataron de hacer una política comparada sobre el acceso al poder versus el ejercicio del poder. A modo de introducción, no sé si cambió, ¿verdad? Sí cambió, gracias. El concepto de democracia, según Michael Frieden, aún hoy sigue siendo muy controvertido. Ya vamos a ir descubriendo por qué. Por ejemplo, Joseph Schumpeter plantea la concepción de la democracia desde un enfoque procedimental competitivo, es decir, la democracia como una competencia por el apoyo electoral entre una pluralidad de actores políticos. O sea, Schumpeter enfatiza que la contienda electoral es el atributo distintivo de la democracia en un aspecto procedimental de proceso, determinando que esta es su proceso para producir gobiernos. O sea, Schumpeter sí se enfoca en algo muy procedimental. Entonces, por lo tanto, para Schumpeter la democracia se centra en la forma de acceder al poder nada más. Es decir, la forma en que los actores políticos alcanzan los cargos más altos dentro del Estado. Luego, Robert Dahl, él presenta su famoso concepto de poliarquía. Ese concepto plantea que todo adulto tiene la oportunidad de participar en la contienda electoral para los cargos gubernamentales. Entonces, si bien su concepto sigue formando parte del enfoque tradicional en el acceso al poder, para Dahl la poliarquía es una forma de acceso al poder que no solo es competitiva, sino inclusiva. Porque mientras el concepto de democracia de Schumpeter está definido únicamente por la contienda libre para llegar al poder, para la poliarquía de Dahl es ya bidimensional porque incluye la libre competencia, o sea, el derecho a ser elegido, y la participación universal, que es un derecho para todo ciudadano, o del que goza todo ciudadano. Luego pasamos a lo que sería el autoritarismo. Por ejemplo, Juan Linz nos habla del acceso al poder a través del autoritarismo, la democracia autoritaria, si la quieren mencionar así vulgarmente. Entonces, el enfoque de Linz considera que la diferencia del acceso al poder entre el autoritarismo y la democracia es el pluralismo. O sea, en la democracia, por ejemplo, el pluralismo es casi limitado, en un régimen netamente democrático. Mientras que en el autoritarismo el pluralismo es limitado, pero en democracia sí. Es decir, en los regímenes autoritarios sí hay oportunidades democráticas para crear oposición al gobierno y lograr el poder político, pero estas son controladas, porque dependen de los gobiernos que estén en el poder, quienes definen en última instancia los grupos que pueden participar en la política y bajo qué condiciones. Contrario como ocurre ya en la democracia plena, si podríamos mencionarlo así, ¿verdad? En que en los regímenes autoritarios, las personas que llegan, sin embargo, en los regímenes autoritarios,
contrario a la democracia plena, las personas que llegan al poder no deben sus cargos al apoyo de un proceso electoral, por decirlo así, o constituciones electorales, como mencionaba el texto, sino a la confianza depositada en ellos por el líder, monarca o junta. Y yo planteo aquí como ejemplo el ejemplo de Cuba, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes saben que en Cuba, digamos, ya se acabó la era de Fidel ya falleció el hermano, pero no hubo un proceso así abierto de elección, sino más bien solo hubo se depositó la confianza en alguien más dentro del gobierno de ellos, ¿verdad? Que ahora es Canel, ¿verdad? Sobre el régimen político, según David Collier, el elemento central del régimen político es el método de selección del gobierno, o sea, con formas alternativas de este método, ya sea las elecciones libres o los golpes de Estado, o sea, golpes militares, que siempre constituirán formas diferentes de acceso al poder. O sea, el régimen puede ser ya sea por elecciones libres o por golpes militares. Collier enfoca su análisis comparativo en el concepto de autoritarismo burocrático como un mecanismo para acceder al poder, que incluye la coalición en el poder, el tipo de régimen, las políticas públicas actuales y el tipo de Estado. Por su parte, O'Donnell y Schmitt definieron régimen político como una serie de patrones explícitos o no, determinados por las formas y canales de acceso a los principales cargos gubernamentales. Las características de los actores que son admitidos y excluidos de dicho acceso y los recursos, estrategias de los que pueden valerse para obtener este acceso, ¿verdad? O sea, estos dos autores hablan de los patrones que pueden manifestarse dentro de un régimen político para acceder al poder. Luego, pues, llegamos a la política democrática. O sea, si ya hemos hablado del estudio del acceso al poder, ahora hablamos ya de la política después de la transición, después de que se llegó al poder. O sea, y aquí ya se habla de la rendición de cuentas, ya sea vertical versus la rendición de cuentas horizontal. ¿Y qué significa esto? Para O'Donnell, o según O'Donnell, hay dos formas institucionales básicas para monitorear el nivel de democracia en las acciones de las autoridades políticas. La rendición de cuentas vertical, que es el proceso electoral, cuya efectividad depende de la observancia de los derechos civiles y políticos que son necesarios para que las elecciones sean libres y competitivas. Y la rendición de cuentas horizontal, que se refiere al control de las distintas ramas del gobierno, que las distintas ramas del gobierno ejercen entre sí, que incluyen la expectativa de que las dependencias gubernamentales relevantes de estas ramas cuestionarán y sancionarán en su momento dado las formas impropias de ejecutar las responsabilidades de una oficina, o sea, o de la cosa pública, si quieren mencionarlo así. Y un ejemplo sería un sistema de justicia que sancione los actos fraudulentos de los funcionarios. O sea, imagínense ustedes que lo que está pasando en Guatemala, ¿verdad? O sea, la rendición de cuentas horizontal está cooptada, si pudiéramos mencionar así, porque no se está estimulando o no se está premiando a la justicia, hacer justicia a la impunidad, o detener la impunidad. Bueno, y entonces llegamos a lo que es la democratización o burocratización, que acá es cuando ya entramos al versus, ¿verdad? Ya hablamos del acceso al poder, hablemos del ejercicio del poder. Según Max Weber, el problema central del ejercicio del poder debe ser analizado en términos de patrimonialismo o democracia. O sea, es decir, que ya en el ejercicio del poder no existe una separación. Según Weber, en el ejercicio del poder no existe una separación entre la esfera política o oficial y la privada, porque la clase económica dominante ve como un beneficio personal los asuntos del gobierno, explotando el poder político mediante cuotas y contribuciones. Y ustedes, mejor que nadie, pueden darse cuenta al hacer análisis de lo que podemos observar en nuestro hecho político o social. Desde la perspectiva de Weber, el fracaso del Estado de proporcionar servicios públicos básicos, así como de hacer cumplir los derechos civiles, es la consecuencia caprichosa de los actores poderosos de la sociedad. Entonces, por lo tanto, las transformaciones en la forma del ejercicio del poder político, particularmente esas pugnas por erradicar las prácticas patrimonialistas, son una cuestión de burocratización más que de democratización, o sea, más porque la burocracia representa una serie de reglas y criterios para el manejo de la cosa pública. Entonces,
El auge del estudio del acceso al poder, que partió en la década de los 90 en Latinoamérica, se ha enfocado nada más en eso, en el acceso, más no en el ejercicio. Y las razones del por qué, bueno, podemos tal vez ya visualizarlas en las conclusiones. Entonces, en conclusión, los regímenes se han enfocado tradicionalmente en el aspecto del acceso al poder. O sea, ningún régimen se ha preocupado por estudiar cómo ejercer el poder, sino solo cómo llegar al poder, cómo tomarlo. Específicamente en la región latinoamericana ha tenido más auge el estudio del acceso al poder que el ejercicio del poder, porque hasta cierto punto hasta es rechazado. Porque a quién le gusta que le cuente las costillas, ¿verdad? Y por último, el estudio del ejercicio del poder está postergado hasta tal punto que resulta muy difícil su abordaje desde la política comparada, por lo que le mencionaba en un instante anterior, porque todavía no es bien aceptado todas esas reglas, todos esos criterios de parte de las personas que ejercen el poder. O sea, es más fácil hablar de cómo llegamos al poder que cómo hacemos bien las cosas. Esta es mi presentación. Excelente, Marlon. Creo que esto viene a retroalimentar la exposición de Gladys al principio, ¿verdad? El tema de la democracia contemporánea y ahorita ampliando un poquito más. Creo que además de eso yo agregaría el tema de que la ciudadanía, o más que todo la población, desconoce cómo ejercer la ciudadanía, porque una de las herramientas que pueden ayudar a la transparencia y al seguimiento, ¿verdad? A lograr una administración sin corrupción es el tema de la auditoría social. El tema de la auditoría social por parte de los grupos sociales, y ahí entonces ya se puede aplicar la contrahegemonía en la que Gramsci en algún momento viene a aportar, ¿verdad? En la necesidad de la contrahegemonía para que después se pueda movilizar a través de esto, pues una mejor democracia. Entonces, creo que sí nos ha faltado porque todos ustedes y yo somos en este momento parte de la ciudadanía, y tal y como lo mencionaba Marlon, ¿verdad? Lamentablemente no existe escuelas, ¿verdad? Los partidos políticos, ¿se recuerdan que veíamos en cursos anteriores o en el curso anterior? Que los partidos políticos tienen esa obligación, la obligación de formar a personas para administrar, pero no lo hacen. Pues derivado a eso es que se ha creado, ¿verdad? Y se han creado carreras, incluso se ha lucrado con esa capacitación o con esa línea de enseñanza en universidades privadas. No sé si han escuchado de la licenciatura o maestrías en administración pública, que sí están siendo un boom, y creo que es necesario. No estoy en contra de eso, sino que al contrario, creo que debería hacerse y darse desde la educación primaria, ¿verdad? Ustedes, el tema de cuál es el trabajo, cuál es la importancia de autoridades dentro de nuestro municipio, qué es lo que hacen. En textos de primaria apenas si se habla del poder ejecutivo, legislativo y judicial, de las elecciones. Los niños aprenden de elecciones, los jóvenes no tienen ni siquiera el interés remoto de empadronarse y de participar para ir a votar, ¿verdad? Ustedes, mucho menos en participar para ser candidatos. Entonces, todos los que vamos aprendiendo o quienes están interesados están aprendiendo de una forma incorrecta, de una forma superficial y sobre todo de una forma de gobernar enfocada a pagar favores políticos, ¿verdad ustedes? De una forma tan tradicional del compadrazgo, de la corrupción, el nepotismo. Todos van conociendo y aprendiendo sobre esa línea, lamentablemente. ¿Sí, Marlon? Ahora, yo la verdad es que, de verdad, créanme que yo me pregunto si, por ejemplo, los maestros o el director del colegio de mis hijos, de verdad la sienten más fácil seguir celebrando a Tecumán, digamos, a esas imposiciones cívicas que no pertenecen, ¿verdad? O de verdad decir, no, miren, podemos hablar de eso, pero deberíamos de hablar de esto también. O sea, yo no sé si lo viera más fácil o de verdad no les interesa o están lo suficientemente alienados como para percibir esa realidad, decir, no, podría ser diferente, no sé, de verdad. A veces me pongo a pensar y digo, no sé si pasar de largo la página y no frustrarme o bueno, definitivamente seguir trabajando en algo.
Sí, el tema de la alienación es, como diría Max Weber, casi que invisible, ¿verdad? Ustedes, incluso nosotros, no sabemos en algún momento si nuestro discurso va dirigido hacia esa alienación, porque nuestros pensamientos somos parte de un sistema para poder creo que ese es a donde vamos. No sé si ustedes han escuchado que hay personas que van de viaje, van al extranjero a sacar su maestría o a trabajar, y cuando vienen y dicen, es que yo ahora miro el mundo de otra forma, porque se dan cuenta desde afuera cómo es que está hecho esto, ¿verdad? Cómo estamos hechos, cómo estamos formados, cómo estamos condicionados, ¿verdad? Y qué es lo que nos condiciona para poder ser verdaderas personas o entes políticos verdaderamente. Bueno, no quiero robarles más el tiempo, ya estamos prácticamente en el horario, casi que en el horario del segundo curso. Vamos a quedarnos el día de hoy con Marlon y pues en la próxima clase. Por favor, ojalá, espero no hayan olvidado subir su presentación. La presentación tiene nota hoy, ¿verdad? En el caso de las diapositivas y todo, cualquier herramienta audiovisual que ustedes hayan utilizado tiene la nota hoy. Quienes no lo subieron van a poder presentar, pero sin la nota de ese material. Bueno, entonces yo los dejo acá. El próximo día nos vemos en clase. Nos correspondería entonces escuchar a Cristian, a Milcar y a los que hagan falta, ¿verdad? Pablo, Jessica y José Miguel. Bueno, entonces, feliz noche, buen descanso y si la vida nos lo permite, nos estaremos saludando el día lunes, ¿verdad ustedes? Buenas noches. Muy bien, feliz noche. No olviden subir sus notas, por favor, para la asistencia. Buen descanso.